Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, ¿y tú? Chévere, Qué bueno verte. nerviosa. Esto se siente muy raro. No, vale, qué raro nada. Este es buenísimo, ya vas a ver, después le agarras el gusto. Así es la cosa. Sí, 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 mira que mi primer live fue con André, con la naranja mentora. Ah, bueno. Yo tengo cita con la naranja mentora mañana. Vamos a grabar un episodio para mi podcast. La tengo de invitada. Eso, qué bueno, me contenta, Estoy me muy contenta. contenta, la Sí, verdad. vale. Claro que sí, imagínate. Bueno, cuéntame porque hoy venimos a esta reunión por justamente el lanzamiento de tu podcast. Pero antes de arrancar por ahí, Lourdes, yo quiero que me cuentes un poquito quién es Lourdes, que me cuentes un poquito de tu trayectoria, Ujú. cómo llegaste a ser escritora. Cuéntame quién es Lourdes. Arranquemos por ¿Cómo ahí. llegué a ser escritora? Por accidente. Ah, imagínate. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Eso fue sin culpa. Ujú. Yo Sí, ¿por creo qué sin culpa? que bueno, me gusta contar historias, a mí me gusta hablar. Yo soy conversadora. Ok. Entonces, yo creo que eso me ayudó. Eh, y luego siempre tuve una inclinación por la literatura. Ujú. Este, Escribí desde que era adolescente, pero tú sabes, eh, cosas de adolescente. Eh, Mundanas. Poemitas, cuenticos, cositas, Ok. todo muy pequeño, en servilletas, en papelitos, en cuadernos, en diarios, en todo, en donde podía. Pero nunca hice nada con eso. Ujú. ¿Y Cuando los estaba conservas o no? todavía, ¿Conservas las servilletas, los papelitos? hasta la servilleta. ¿Qué tal? Por eso está bueno. Ok. Sí, bueno, para que tú veas. Este, Luego un día cuando tenía 20 años, decidí no. Tuve el impulso de escribir una historia Ujú. y la historia terminó siendo mi primera novela, Ah, imagínate. que se ¿Cómo se llama, llama tu se primera llama novela? Las tantas que hay de mí. Las Las tantas tantas que que hay de hay ti. de mí. Imagínate. Sí, Ok. es una novela que tiene mucho que ver con mi proceso de aceptación Ok. y cómo entender el mundo a mi alrededor y todo eso. Es un libro complejo, denso, mm, Ok. no para todo el mundo. Yo creo que las cosas que yo escribo no son para todo el mundo, Ok. Mira, ahí dice la porque naranja mentora recomendada. Mira que esa leído bastante. ella lee todo lo que se le cruza. Sí, todo lo que se le cruza, así que está buenísimo. Entonces, digamos Sí, que ese es el libro como que marca inclusive quién es Lourdes hoy, podríamos decir, ¿o no? no, no. Ajá. Cuéntame por qué no, Después de por qué ese no. libro, Ujú. vino el libro que yo creo que fue el que determinó mi camino, Ok. que es El amor como un elefante. Exacto, que es el que me estoy leyendo yo. Ujú. Ok, ¿Cómo vas? bien, bien, ¿Cómo vas? me ha gustado, estoy enganchada, es Eso también es importante. bastante denso. Es difícil de seguir, es complejo, tiene un Ok. montón de cosas, ¿no? ¿En qué te Es inspiró a escribir ese libro, Lourdes? un desamor. Un desamor. Ah, bueno, sí, claro. No les puedo contar Tal el libro, cual, pero sí, 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 tal cual. tal Ok, cual. ok, Bueno, y entre el primer libro y el segundo libro escribí muchas cosas, pero no las he publicado. Tengo una pequeña colección de cuentos, relatos y novelas cortas ujú. que, que quizás muchos, que no demos spoiler, Sí, por dice eso dije André. que no, por eso dije que me quedé calladita. Eh, y bueno, pero esas cosas no las he publicado, las tengo allí como pendientes Ok, para quizás más adelante publicar una recopilación quizás de novelas cortas y relatos. Esa es la cuéntame. intención. Ok. Y de esas cosas que tú has escrito, Lourdes, cuéntame con cuál tú dices, definitivamente yo me identifico al 100% con esta porque salió de tal y Ya con ninguna.
Ni siquiera con esta del elefante. No. Yo creo que cada libro que uno escribe es un exorcismo que uno se hace. Está bueno. Sí, Ok, para mí escribir es muy catártico. ok. Y es un proceso en donde dreno muchas cosas y, y en donde abandono, abandono todas esas cosas que me están afectando, todas esas cosas que me están moviendo los coroticos, como decimos en Maracaibo. Yo abandono todo eso en lo que escribo y después que escribo un libro, mira, tengo que decirle a alguien más que lo corrija porque después que lo escribo no lo quiero volver a leer nunca más. Es como dejar las cosas en el pasado. Saludos, Sonia, bienvenida. ¿Qué Una amiga de tal? infancia. Pero imagínate. Mira, óyeme algo, pero ¿cómo así? Y entonces tú no has vuelto a leer nada de tus libros, ni has repasado, ni has ido para atrás a ver qué. Nada. Nunca. O sea, es como dejarlo en papel y ya murió para ti. Sí. Eso ya no es mío, esa ya no soy yo. Esas cosas ya no las siento, eso ya lo procesé, ya lo drené. ¿Cómo podría Listo. ser entonces tu proceso creativo cuando escribes un libro? ¿Y cuánto tiempo te tarda? ¿Con qué te conectas? Eh, a veces son cosas tan aleatorias como una canción. En el caso de Las tantas que hay de mí, fue una canción de una cantante norteamericana que se llama Jewel. Ay, amo. Eh, Mira, en algún momento escuché una canción de ella muy triste Ujú, y la escena que describía en la canción inspiró una escena, la primera escena del libro, y de ujú. ahí en adelante todo fue en bajada. Imagínate. Ok. ¿Y cuánto tiempo más o menos te tardaste escribiendo ese libro? El primero me tomó unos meses, no sé, quizás 3, 4 meses. Bueno, Fue sí, un fue proceso, rápido, ¿no? sí, fue relativamente rápido. Yo siento que en las tantas que hay de mí, yo escribí esa novela como en una especie de estado alterado de conciencia. Porque yo a veces, por una cosa o por otra, he querido revisar algo Ujú. para verificar algo, para hacer citas, para publicar algo, Ok. y a veces lo reviso y yo no me acuerdo de haber escrito nada de eso. Eso es O como si sea no que lo hubiera está, escrito yo. eso te iba a decir, ¿no? Que probablemente estabas tan conectada con la divinidad, Dios, el universo, lo que sea, que más bien lo que hicieron fue dictarte qué era lo que tenías que meter ahí, ¿no? Eso puede ser, todo es posible. Qué impresionante. El universo tiene sus maneras de comunicarse, Es así, es así. es así. Lourdes, cuéntame ahora de tu podcast. Primero, ¿por qué? Mira, Andrina dice canalizas. Canalizo. Bueno, No me atrevería a bueno, who afirmarlo. knows? Bueno, pero si me estás diciendo que ni siquiera te acuerdas, esa es una de las señales, debo decir. Sí, esa es una de las señales. Igual no lo diría, yo no lo diría en voz alta. Bueno, cuéntame de tu podcast. ¿Cómo nace ese podcast? ¿El por qué querer ir a mujeres? ¿Qué te llevó a ti de corazón a hacer lo que estás haciendo hoy con ese podcast? Mira, yo creo que mm, yo soy una persona que tiene una profunda necesidad de expresión, Ok, porque durante mi adolescencia y mi infancia temprana yo reprimí muchas cosas. ok. Entonces, de pronto, cuando uno se libera de algunas de esas creencias limitantes, Ujú. Muy bien. de esas de las que tú enseñas a A uno curarse desbloquear. en Ajá. tu programa, sí, yo descubrí que comunicarse, que hablar, que expresar estaba muy en mí. Y además de eso, soy una persona muy curiosa y leo mucho, eh, eh, sé muchas cosas que no sé por qué las sé, porque retengo información aleatoria sin justificación alguna. Ok. Y un día hablando con mi amiga Carla Chinchilla, que anda por ahí, ya la vi, eh, me dijo, tú sabes tantas cosas, ¿por qué tú no haces algo con eso? Haz aunque sea un podcast y bota eso en el podcast. Bueno, Y pues sí, no es ni mala idea.
Entonces me armé con la idea de hacer el podcast de temas paranormales que se llama Cósmicamente Hablando. Háblame de ese Mm, específico porque ese sí no tengo mucha info. ese también está arrancando. Tenemos todavía nada más de 2 episodios. Ok. Y cuéntanos de Es qué sobre, trata un poquito. Ajá. bueno, es básicamente sobre ciencias Ok. de todo tipo, incluidas las paranormales. Ah, bueno, chévere. O sea, está Sí, vamos a diversificado. hablar de criptozoología, que son estas cosas Wow, de ¿qué hombres es eso? lobos, el yeti, Ok. no sé, el monstruo del lago Ness, todas Bien, esas ok. cosas. Vamos a hablar de ufología, el fenómeno ufológico. Vamos a estar conversando también sobre física, física cuántica, experiencias paranormales de todo tipo. Ok. Vamos a hablar del tema de la ascensión a la quinta dimensión, de todas estas Por ahí, teorías. por ahí tienes una que puede hablar buenísimo de eso, sobre la Sí, ascensión a la quinta dimensión. vamos Mira, a hablar de Lourdes, todas esas cosas. ¿y los dos primeros episodios con quién fueron o de qué fueron? Cuéntame un Hay poquito. una persona, un amigo muy cercano con el que estoy haciendo los episodios. Ok. Este, se llama César Cuyán. César es un amigo de infancia y él me está acompañando en hacer el podcast. Los episodios van a ser con él. Él tiene un excelente sentido del humor, es una de las razones por las que lo invité a acompañarme. Chévere. Y eventualmente espero poder tener algunos invitados regulares como André, estás André, tomando estás nota, André. comprometida, sí, Sí, comprometida. Ok. sí. Y básicamente la idea es hablar de todas esas cosas a las que yo sé mucho, pero que no hablo mucho tampoco sobre eso porque, bueno, es difícil conversar sobre esas cosas. Eso es son comunidades cerradas. Todas esas comunidades son comunidades cerradas, incluida la comunidad científica. Mira, por aquí dice Andreina, claro que te ayudo, por supuesto. Esa es la primera que está ahí. Enrique, qué bueno que te Ujú. conectas. Buenas noches. Bueno, y cuéntame, ok, están esos dos. Y ya tienes dos episodios de ese, ¿cierto? De ese podcast. Sí, está el El, episodio introductorio y un episodio sobre hombres lobo que quedó ya bien ese está divertido. hecho. Ok, Sí, ese quedó muy buenísimo. divertido. Pero entonces, ¿sabes qué? Para ver si es posible poner, cuando hagamos ahorita la descripción que cerremos el live, entonces lo pones para que la gente se pueda meter y pueda revisarlo. Claro, claro, la link está Chéverísimo. en mi info. Ah, En bueno, mi perfil buenísimo, consiguen todos los links, sí. buenísimo. Y ahora cuéntanos el segundo, que es el que arrancamos El esta segundo semana y que me básicamente por pareció la misma bellísimo. razón. Es Ajá. por la misma razón. Son cosas que sé, cosas sobre las que he leído, información sobre la que me tropiezo y sobre la que no se consigue información. Ujú. Yo creo que hay así, con suerte es así. Dicen todas las historias Em, que te dejan con ganas de más, imperdible. Bueno, ya voy a terminar esto y me vas a poner a escuchar el podcast. Cuéntame entonces el de las mujeres sí, específico. quizás por mi plataforma como escritora, como autora de novelas que son de temática LGBT, Ujú. tengo una comunidad de mujeres más o menos amplia en mi página de Facebook. Ok, Entonces se me ocurrió que quizás esa es una comunidad a la que le puede interesar pues toda esta información. ok, Son cosas que tienen que ver pues, con todo lo que nos concierne a las mujeres queer. ok. No solamente información sobre salud, sino sobre todo lo que nos pueda interesar. Entretenimiento, Ujú, eh, temas como el que ya publicamos contigo, la entrevista sobre tu programa de sanación, ujú. que son cosas que yo pienso que deberían tener más alcance, pues. Y, Simplemente y, así. y justamente este live lo habíamos nombrado empoderamiento, sanación y espiritualidad. Pero ¿qué es la Sí. espiritualidad para ti, Lourdes? Si tú me la tuvieras que describir, Hmm. con todos tus procesos, porque yo creo que, o sea, siendo escritora, por todos los procesos que has pasado, teniendo una Ujú. comunidad tan grande que te sigue,
Eh, Cuéntame para ti qué es la espiritualidad. Mi proceso de espiritualidad fue largo, porque yo Ujú. crecí en una familia católica Ok, eh, y nunca me identifiqué con la religión de mi familia. ok, Y yo necesitaba alguna manera de sentirme conectada. Y esa manera la conseguí cuestionando las creencias, buscando a Dios en todas partes. eh, y finalmente, en mi novela, Las tantas que hay de mí, hablo mucho sobre eso, ok, porque eso fue parte de mi proceso de evolución. Y finalmente, quizás antes de llegar a los 30, había logrado, digamos que reconciliarme con Dios. ok, Eh, Plantearme la idea de un Dios que sea realmente amor y no ese Dios castigador y violento y bipolar de muchas religiones. Yo no ok. creo que ninguna religión que inspire separación es una religión que deba seguir. Yo pienso que todas las religiones deberían guiarnos hacia la espiritualidad, y si no te está guiando hacia la espiritualidad, sino solamente te está pidiendo que sigas una serie de normas ciegamente y sin cuestionarlas, me parece que eso suena más como un ejército que como una religión. Entonces sí, me costó mucho reconciliarme con Dios, pero lo hice. ¿Y cómo fue ese proceso? A ver si podemos entrar un Doloroso, poquito. doloroso, Doloroso. claro. Sí. Yo pienso que todos los procesos de reconciliación son dolorosos, porque hay que sanar las heridas antes. Ok. Cien por Mira lo ciento de que te acuerdo. dicen. Gracias, Te dicen Andrés. por aquí, las tantas que hay de mí, amor eterno. Sí. 100% de acuerdo con Andrés. Sí, bueno, tú sabes que André y yo fuimos al colegio juntas, un colegio Ah, no católico sabía. de monjas, sí, donde yo amo a las monjas, nosotros amamos a las monjitas y todo, pero nosotros sí cuestionábamos muchísimo. Bueno, no es una casualidad, es Diosidad, por eso nos encontramos ahorita otra vez. Pero era mucho cuestionamiento hacia por qué las cosas, y tratamos de buscar libros que sí, no sé, Los Caballeros del Zodíaco, cosas así que tú dices, sabes, que los caballos no sé qué tal. No me acuerdo cómo era que se llama ese libro, Andrés, si lo tienes por ahí para que lo escribas. Caballo de Troya. Caballo de Troya, De que eran Joto cuatro Benítez, tomos, claro. que eran los cuatro tomos, ¿no? Entonces como Son que, un montón, no son cuatro, creo que son 6 si no me equivoco. ok, yo no sé por qué tengo en mi cabeza que son cuatro, pero entonces yo los buscaba, sí, amábamos nuestras monjitas. Caballo de Troya, tal cual. Y era como que tratar de buscar porque nos quedaban muchos huecos en la cabeza, sobre Claro. todo con esos temas espirituales como que el temor de Dios. Yo nunca entendí Mm. que era eso. Sigo sin entenderlo. O cosas como que, Sí. sí, o cosas como que estos dogmas de fe de que, bueno, la Virgen María le inocularon al bebé, no sé, y entonces tiene a Jesús, no sé qué tal. Y entonces yo digo, bueno, pero si era virgen, entonces como, o sea, al final estamos viendo una vaina humana. Entonces me decían, no, pero es que eso es un dogma de fe. Y todo se resumía en que era un dogma de fe. Entonces, sí, pues, o sea, el cuestionarse un montón eso hace que uno vaya a la espiritualidad que adicionalmente resuene con uno, ¿no? Claro, claro, es que yo pienso que el asunto de las religiones, primero, es muy complejo, Sí, porque existe, existe ese filtro de cuando tú ya estás convencido de algo y no quieres aceptar ni cuestionar más nada, nada que rete esa creencia que tú tienes. de acuerdo. Cuando tú no tienes esa voluntad de búsqueda, de conexión, es muy difícil hablar de estos temas. Entonces son temas que normalmente se dejan de lado, pero que yo pienso que deberíamos hablar más de eso. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí. Lourdes, ¿de qué otras fuentes de creatividad te nutres tú diariamente para escribir tus libros y para estar
como que en sintonía de lo que tú haces, ¿no? Porque ser escritora a mí me parece que es bien retador. Sí, es retador. Y de hecho, yo escribí mi primer libro, Las tantas que de mí yo lo escribí cuando tenía 21 o 22 años y lo publiqué en mis 30 porque todos mis libros son muy personales. Ok. Todo lo que yo escribo es muy personal, viene muy de adentro. Son reflexiones muy íntimas y a veces lo más difícil creo que es decidir compartirlas. Yo pienso que Wow. la parte de escribir no es tan difícil como decidir soltar esa historia, soltar eso que sentiste, soltar esas reflexiones, soltar esa persona que tú eras antes de empezar a escribir el libro y que ya no eres cuando lo terminaste de escribir. ¿Se puede decir que Entonces, entonces las protagonistas de tus libros eres tú? en la mayoría de los casos, sí. Son versiones de mí, son distintas versiones de mí, versiones más inmaduras, versiones dolidas, versiones heridas, Ok. versiones que están buscando crecer. Y si yo te dijera cuál podría ser ese libro próximo a destaparse, si se puede decir, ¿no? Mm. Mira, ya te agarré ahí como una, como que estás. A ver. Estoy, tengo en mi cabeza y empecé a trabajar ya en una secuela para El amor como un elefante, Ujú, eh, pero me ha costado darle forma. ok. Ahí, esa es parte de mi proceso creativo. Yo a veces sé qué es lo que quiero comunicar, Ujú, pero me cuesta decidir cómo comunicarlo. ok. Entonces, pero una vez que yo decido cómo quiero comunicar eso, el proceso de escribir se hace sencillo. Si ya sé lo que quiero decir, ya eso es, y cómo lo quiero decir, todo lo demás es muy sencillo. Mira, André, Escribir ya es creo lo que de va a ser menos. la primera que va a comprar ese libro, por ahí anda. Que lo tengas ahí pendiente, anda. ¿Y quiénes han sido tu influencia durante toda tu vida con temas con literatura, específicamente con literatura? ¿Qué autores tú me dices, mira, este es imposible que, o sea, fue mi influencia número uno de Sábato, escribir? Sábato, Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, sí. Yo crecí, eh, yo siempre leí, Ujú. pero de pequeña, por supuesto, mis lecturas eran infantiles. Mujercitas, Luego esas abandoné cosas. la lectura Ajá. y cuando entré a la universidad la recuperé como una manera de evadir el mundo que se me hacía difícil de vivir. Ok. Y en esa época leí todo lo que se me atravesó. Y muchos de los libros que había en mi casa eran, habían sido heredados de mi tía Leticia, Ok. que es una ávida lectora. Y ella tenía una colección de libros de literatura latinoamericana inmensa. Imagínate, qué Entonces, sabroso. esos fueron los libros que me influenciaron. Ernesto Sábato, Mario Benedetti, García Márquez, Cortázar. probablemente, Cortázar. Sí. ¿Cuál es Gabriel, ese? de Gabriel García Márquez de quien menos he leído. También Y, tengo, leí muchos libros de otros autores, algunos británicos, otros norteamericanos, ok. más clásicos del siglo XX, eh, y literatura que disfruté muchísimo. Pero el libro que me inspiró a querer escribir fue sobre Héroes y Tumbas de Sábato. Ese fue el libro. Ok, me gusta. Sí, pareciera que tuvieras influencia en él por cómo escribes, ¿no? O sea, vas para atrás, para adelante, vuelves Mm. otra vez para atrás, vuelves para adelante Una otra amiga me vez. dijo hace poco que Vargas Llosa escribe así, pero yo no creo que le llegue a Vargas Llosa ni a los tobillos.
Bueno, quién Debe ser sabe, que ella me tiene Lourdes. mucho cariño. Quizás ella me tiene mucho cariño. No, mira, hay que darte crédito. No, no, quién sabe tú, mándale tu libro a ver qué te dice. Ah, You bueno, no never se me había know. ocurrido esa, bueno, no, no es ni mala idea. Nunca sabes qué puede pasar. Claro. ¿Con quién te Ahí vamos. gustaría escribir un libro? Ahorita ¿Con hablando de eso. quién? Ujú. Tú dices escribir un libro entre dos. Sí. Uf, no sé. Jamás me había hecho esa pregunta. No sé si se me hubiera ocurrido antes. ¿Qué me ¿Con parece? quién me gustaría escribir un libro? No sé. De verdad que no sé. Bueno, te la dejo Quizás ahí con para Gabriela que... Mistral. para Ah, bueno, chévere. Ella escribe chévere también. Sí. Una- escribí unas cartas muy bonitas. Ella escribe bonito. A mí me gusta. Es bien novelesco, pero está bien. Mm. Sí. No está, o sea, o sea, es bonito, pues es como que, bueno, vamos a distraernos un Claro, ratico. claro. ¿Sí me entiendes? No Sí. es como que el libro así denso que te vas a que no. A ver, ¿cuál sería, si tú te preguntas a ti misma, cuál sería ese libro que tú dices, bueno, yo quisiera, o mentira, ¿qué premio tú dices, yo quisiera ganarme el premio de Pulitzer? No sé, el premio de El Nobel escritura, de Literatura. el Nobel de Ese- literatura. esa no estaría mal. Pero lo ¿Cómo, veo lejos. por qué lo ves tan lejos? Oh, Mira, no sé, tú sabes que desde muchos puntos de vista yo sufro del síndrome del impostor. Yo no me siento miércoles, escritora. Lourdes, Es que imagínate. yo no me siento escritora. O sea, Entonces, ¿de qué te grabaste tú, yo Lourdes? he escrito algunas novelas, pero yo no sé si eso me hace escritora. Imagínate, y entonces, ¿qué tendrías que hacer para hacerte escritora? Mira, no sé, no sé. Escribir más libros, quizás. ¿Hasta qué número? Bueno, no sé. Yo creo que si paso los 10 a lo mejor me lo empiezo a tomar en serio. ¿De qué te grabaste tú, Lourdes? Yo soy diseñador gráfico Ah, imagínate. ¿Y cómo y eso. eso terminó llevándote a la escritura? Lo que pasa es que yo quería estudiar literatura, filosofía y letras se llamaba esa Filosofía y carrera en letras, Venezuela. sí, total. Ujú. Ujú. Y Creo que Adri es filosofía y letras, ¿no? Book terapia. bookterapia, sí, creo que ella es licenciada en letras. Ujú. Pues eso era lo que yo quería yo quería estudiar, pero en mi familia me convencieron de que eso no tenía futuro. Entonces, que debería escoger una carrera más lucrativa. Ok, Y pues ese era mi plan B, mi plan A y mi único plan. Yo no tenía plan B. ok. Entonces, cuando me dijeron que eso no iba para ningún lado, tuve que improvisar. Y pues mi improvisación fue, yo lo que soy es creativa. Entonces, si no es para escribir, pues será para diseñar. Pero el Entonces diseño estudié gráfico diseño. no era una carrera, porque yo quería estudiar diseño No, gráfico y a mí no me dejaron tampoco, porque eso no era una carrera. Para que eso tú no era una veas, ¿no? carrera, correcto. ¿Qué tal? Sí, no, yo creo que yo soy de la segunda promoción de, de, De diseño gráfico. sí, de esa carrera en Venezuela. Imagínate, para que tú veas. También Sí. por aquí te dicen, Cuando yo estaba por graduarme, la abrieron ajá, en la Universidad del Zulia, pero ya yo no quería volver a empezar. no, imagínate, qué flojera. Qué Además, ¿no? flojera. Qué flojera. Sí. Por aquí dicen, ¿y la biología marina? No, no entendí. Me imagino que debe ser de... ¿También querías Cuando estudiar yo tenía biología como marina? 12 o 13 años, eso era lo que yo quería estudiar, biología marina. Yo me veía como ya Cousteau, en un barco en el medio del Pacífico, viendo ballenas y buscando caracoles. Yo qué sé. Y cómo ahí terminó entonces en, dice, o sea, bueno, en literatura? Ujú. Bueno, cuando uno va creciendo y va cambiando, y los intereses van cambiando con uno. Es verdad. Yo también, yo hice el intento de estudiar
biología pura, Ujú. porque las ciencias siempre me han gustado, Ok. pero pues no era para mí. Pero fíjate que tú dices que las ciencias siempre te han gustado, de Ujú. hecho, pero tienes un podcast de paranormal. Bueno, ciencias paranormales. Pero no, Tú sabes que pero, ahorita, tú sabes que ahorita las ciencias paranormales están en otro nivel. ok, Y ya muchas universidades muy prestigiosas tienen departamentos que se encargan de la investigación formal de asuntos paranormales. ah, mira Y tú, no muchas de sabía. esas cosas que antes se consideraban como solamente historias, Ok, eh, se han comprobado que son ciertas y que sí existen y hay pruebas científicas sobre eso. Eso es ok. en parte una de las razones por las que quise hacer el podcast de Cósmicamente Hablando, Ujú. porque pienso que hay una idea general de que las ciencias paranormales son Sí, es una cosa fantasía, holística. Ujú. sí, que eso es una cosa del New Age. Tú sabes que Ujú, cuando la del gente New dice Age. New Age, eso es loco, pero la realidad es que ahorita existen muchas pruebas muy científicas, muy serias, de distintas universidades muy prestigiosas, en donde se verifica la existencia de muchas de estas cosas, de la telequinesis, de la separación del alma y el cuerpo, de un montón de cosas. Bueno, Todo eso existe. por ahí anda rodando un videíto en Instagram de cuando, de un muchacho que se muere y que se ve que el alma sale del cuerpo. Tiene como Ah, una sí, semana bueno, rodando no, por Instagram. no sé si hemos llegado a tanto Y como se ve para tener todo, pruebas. incluso se ve cómo se va parando el Sí, alma. Increíble. Dicen, tienes que habría que escuchar el ver. primer Saludos, Betty, capítulo. bienvenida. Betty te dicen saludos. Tienes que Betty es escuchar el una primer colega capítulo. escritora. Ah, bueno, chévere, bienvenida entonces. Bueno, para todos, la verdad es que muchísimas gracias por conectarse. Lourdes, cuéntame qué quieres decirle a la gente de ti para que te conozca. Este live Mira, yo creo que quien me quiera conocer me diferido o puede los que leer. están aquí. Yo creo que quien me quiera conocer me puede leer. Qué bonito. Leerme es la mejor manera de conocerme. Mis libros son, como te dije, muy personales, son muy íntimos y expresan perfectamente mi manera de ver y entender el mundo. Yo creo que no hay una mejor manera. Bueno, la otra manera es que nos tomemos un café, pero eso está más difícil en la mayoría de Bueno, los pero casos. ya te puedes tomar un café virtual por aquí, ¿oíste? Cuando quieras, Ah, mira, no sabía. para contarnos tus libros y hacer charlas de tus notas que tienes guardadas de toda tu vida. Eso debe ser Ujú. interesante. Si cuando saques esa caja de Pandora y comienzas a hacer Yo todos no esos sé si libros, alguna vez eso vea la luz del día. no, tenemos que pensar que sí, porque la verdad es que me ha gustado mucho tu libro y espero poder después charlar contigo cuando me lo termine porque me tiene bien enganchada, la verdad. Ah, bueno, me alegra, me alegra, me alegra. Se ve que... Em, Ujú. del otro podcast no te terminé de contar. Ah, bueno, Del dale, podcast de cuéntame. Simplemente Hablando, Ajá. bueno, eh, la idea es esa, la idea es dar una información de valor eh, para todas las mujeres queer. No exclusivamente, Ya te iba a pero decir. es, pero es más que todo eso porque, bueno, pues porque sí. Pero tampoco lo cierres, porque me parece que la información puede ser valiosa para muchos, sobre todo ahorita en este Sí, momento que hay un despertar colectivo sí donde, pareciera. Ujú. donde la información que se está dando, considero que uno tiene que tomarla con pinzas, ¿no? Mm. Pero si gente seria como tú estás haciendo ese trabajo, sí me parecería chéverísimo que invites a la gente a escucharlo, ¿no? Porque eso agrega valor. Entonces, Mm. no lo cerraría tanto, más bien lo dejaras para mujeres. Me parece que quien quiera escucharlo está bienvenido. Em, y me gusta mucho porque eh, tiene la apertura de poder entregar información. Fíjate que vas a hablar de temas de sanación, temas de Ujú. espiritualidad,
que ahorita nos está interesando a todos, ¿no? Porque todos necesitamos hacer ese paso para poder subir a tu otro podcast y hablar de la quinta dimensión, por ejemplo. Por ¿Sí? supuesto. Y entonces por ahí mismo ir, tú sabes, ¿no? Pero la verdad es que he disfrutado mucho contigo. Bueno, el primer capítulo, de hecho, de ese podcast es conmigo y yo disfruté muchísimo la entrevista, así que los invito a escucharlo. Y la verdad me encanta cómo expones tu escritura, me ha parecido chéverísimo. Y además tu historia de que me gusta que estás como desnudándote en tus libros y tienes la valentía de decirlo, ¿no? Porque probablemente mucha gente dice, Sí, claro, porque probablemente muchas escritoras son muchas de las protagonistas que escriben y simplemente lo que hacen es esconderse detrás de esa protagonista, sin decir necesariamente que es su historia. Pero claro, tú claro. lo dices con tanta esencia y con tanta apertura y con tanta honestidad que la verdad es que provoca ahora leerse Yo, todo el resto de los libros porque me da más curiosidad todavía de solamente para conocer tu vida. brullar. Exacto, exacto, exacto. Pero entonces, Sí, es que yo creo que no hay ninguna otra manera de escribir. Yo no, mira, no sé, si se me hubiera dado a escribir de fantasía, a lo mejor sería distinto. ok, Pero esta soy yo, pues. pues No hay estupendo. otra, esta soy yo y ahí estoy. Me No hay más encantó, nada. me Eso es lo que gusta. hay detrás. Bueno, Eso es lo me que hay adentro. encantó. Lo que hay adentro que muere cuando escribes el libro, que me pareció también Es- estupendo lo que dijiste, ¿no? sí, así mismo es. Em, yo te quería agradecer públicamente Tan bella lo sé. que me acompañaras a hacer ese primer episodio porque cuando uno empieza estos proyectos, eh, uno se siente tan perdida. Yo me sentí tan confundida. ¿Por dónde se empieza esto? ¿Cómo hace uno un podcast? Yo quiero decir todo esto, pero ¿cómo lo digo? ¿Dónde lo digo? ¿Qué hago? No, pero fue Entonces, bueno, maravilloso. y claro, cuando estás empezando es difícil que las personas te acompañen. Entonces, No, yo te pero agradezco para eso estamos. muchísimo tu acompañamiento. A Andrea le voy a agradecer por adelantado su acompañamiento. Y pues bueno, y nada, esperar que se corra la voz. Claro que sí, segura que sí. Yo lo voy a poner ahorita en mi Insta Story para que la gente vea este live, además lo voy a poner en el link en mi bio para que la gente vaya y lo vea. Porque te dicen súper el mayor de los éxitos en esos podcasts y futuros libros. Sí, la verdad. Además es que te fuiste ambiciosa, ¿no? Porque te fuiste con dos podcasts Mm, sí, más los libros. sí, sí, Está sí. bien, Bueno, chévere. Trabajo tiene. trabajo hay. Gracias a Dios. Sobre todo que estoy haciendo todo yo. Por suerte soy diseñadora. Edito yo el sonido, edito yo, ¿no? Edito yo. Bueno, mi esposa hace los artes, yo no hago todo. Bueno, chévere. Bueno, mejor compartir, imagínate. O sea que la Mm, emoción es doble. Bueno, sí, me contenta. Tremendo equipo entonces. ahí estamos. Lourdes, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu comunidad porque la verdad es que no había estado contigo en un live. Y nada, y gracias también por haber estado en tu podcast, pues claramente. Bueno, esperemos que puedas ayudar a mucha gente. A mí me parece tu programa muy lindo. Ese programa de la parálisis a la acción me parece muy lindo y yo creo que puede ayudar a mucha gente. Creo que muchas Amén, que personas así sea. pueden beneficiarse mucho de sanar esas creencias que nos hacen tanto daño. Sí. Porque, eh, y es difícil crecer sin esas cosas porque están en todas partes. Entonces, Es tu se va base, haciendo difícil. es Claro, tu sistema, tu base de creencias. O sea, sí, nosotros estamos sostenidos por una base de creencias, sí, total. exacto. Sí, entonces, si esas creencias se pueden sanar para que uno pueda evolucionar, crecer y librarse de todos esos miedos y todas esas cosas horribles, claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y Hay que que, hacerlo. bueno, que tú estés dando la opción y ofreciendo esa ayuda, pues me parece genial, me parece maravilloso. Muchas gracias. Porque mucha gente podrá decir, pero bueno, que vayan a terapia, pero bueno,
para algunas personas funciona la terapia, para otras personas funcionan estos procesos de sanación, para otras personas funciona ir a rezar a una iglesia, cada quien tiene lo que le funciona, pues. Así es, así es. Y O sea, lo único es que uno tiene que descubrir por sí solo que le funciona a uno. claro, ese ¿Sí? proceso de búsqueda es lo difícil. Exactamente. Es un proceso íntimo, pues. Así como te pasa a ti con tus libros. Es un proceso Exacto. íntimo de ti contigo, ¿no? Sí, Así mismo es. exactamente, es así, es Así así. mismo es. Bueno, muchas gracias, Sara. No, a ti, Muchas Lourdes. gracias por la oportunidad, Un por beso enseñarme a grande. hacer el live, porque yo no sabía nada de esto, esta es la primera vez. Bueno, Vamos a pero dejar habrá esto para ver si muchas. alguien lo ve. No, habrá muchas de esto. Dejamos en la descripción entonces el nombre de los podcasts para que la gente te Sí, siga claro. y dices que está en tu bio y ahí la gente se mete y seguro que vas a rentar eso. Va a ver, buenísimo. Bueno, vamos a ver, esperemos que sí. Claro que sí. Un abrazo fuerte. Igual para ti, Lourdes. Un abracito. Chao a todos los que están conectados. Muchas gracias. Chao, mi gente, muchas gracias, un abrazo para todas. Chao. Bye, bye.